pie, hermano. Vamos a orar al Señor antes de entrar a su palabra. Padre celestial, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Nunca, Señor, podremos pagarte todo lo que tú nos has dado desde el momento que nos diste la vida hasta este día, Señor. Te viviremos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este día vamos a estar caminando en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar viendo desde el versículo 8 al 16. Antes de entrar en sí a caminar por la palabra del Señor, quiero decirles que esta porción de la Escritura nos va a enseñar ciertos requisitos para un servidor. A eso se refiere. Y estos servidores son los diáconos. El domingo pasado el pastor predicó acerca de los requisitos para los obispos o pastores o ancianos o maestros, como le quieran llamar. Las 4 calificaciones son buenas para los pastores. En este caso, aquí vamos a hablar de los diáconos, y la palabra diácono significa servir. Entonces, el diácono es un servidor de Dios, pero que necesita ser aprobado o ser calificado por los ancianos y por la congregación para que pueda ejercer el servicio como diácono. Voy a hacer una comparación, hermanos, de cómo es la estructura de la iglesia desde el principio. Y lo voy a comparar con una empresa constructora. Sabemos que todas las empresas necesitan servidores. En este caso, lo que más se acerca a la iglesia, la estructura de la iglesia, es una empresa constructora. Disculpen, hermanos, pensaba que me escuchaban mejor así paradito. Les decía que una empresa constructora es la que más se acerca a la estructura de la iglesia. Y para eso les voy a decir que una compañía constructora, para que el edificio que van a construir tenga buenas bases, permanezca, para que sea duradero, necesita tener una estructura. Y vamos a empezar que en la compañía constructora hay un ingeniero. Después, el ingeniero va a nombrar a un maestro de obra. Ese maestro de obra es el que va a servir al ingeniero y es el que va a llevar la dirección de la construcción. Él va a leer los planos y va a distribuir el trabajo entre sus trabajadores. Vamos a comparar que ese ingeniero es Dios. Estoy comparándolo con la iglesia. A él van a servir todas las personas que les voy a mencionar ahorita. Después de que ha contratado a maestros de obra, que son los que se encargan de ejecutar la obra, de leer los planos y supervisarla, viene otro grupo. Y ese grupo son los obreros calificados. Sean albañiles, carpinteros, plomeros, los que se encargan de la estructura, que en México les dicen fierreros,
y también pueden haber electricistas. Estos hacen el trabajo calificado. Por lo tanto, vamos a ver algunos requisitos que debe tener alguien que está calificado para desarrollar cierto trabajo. Y después de este grupo de obreros, hay otros que son ayudantes. Y si hemos visto la estructura de la iglesia, empieza uno haciendo un servicio como barrer, como lavar el baño, cualquier otro servicio que no necesita que sea calificado el servidor. Pero este del que vamos a hablar ahorita sí tiene requisitos. Vamos a ver dónde inició el diaconado. Cuando los apóstoles predicaban, dice, si pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 6, pueden ver ahí del 1 al 5. Y no se lo voy a leer porque se lo voy a explicar así. En aquel tiempo, la iglesia dice que la multitud crecía. Y eso empezó desde que el apóstol Pedro hizo su primera predicación en el día de Pentecostés. Dice que allí se convirtieron y se bautizaron como 3,000 personas. No dice exactamente 3,000, pero dice como 3,000 personas. Entonces, después cuando ellos predicaban, podemos imaginarnos el número que había de cristianos, de creyentes, que es sobre de los 3,000. La Biblia no nos dice cuántos, pero dice, si lo ven ahí en su Biblia, dice que crecía el número. Y entonces empezó ahí un dilema entre los judíos griegos y entre los judíos hebreos. La única diferencia que tenían, ellos eran judíos, pero tenían una diferencia, que los judíos griegos aprendieron a hablar griego cuando estuvieron los 70 años cautivos en Babilonia. Y los judíos hebreos, ellos tenían su propio lenguaje, por lo tanto ellos veían una diferencia y a veces discriminaban a los judíos griegos. ¿Qué pasó? Los griegos empezaron a quejarse con los apóstoles, que eran los que estaban a cargo de la iglesia, de predicar la palabra, y a eso los calificamos nosotros como los pastores de hoy en día. Empezaron a quejarse los griegos de que sus viudas no tenían una parte equitativa en la repartición que hacían de todas las cosas que entraban a la iglesia, de todas las donaciones. Entonces los judíos que se creían que eran más puros estaban discriminando a las viudas de los griegos. Entonces los apóstoles dijeron, nosotros no podemos predicar la palabra y encargarnos de servir en las mesas. Pidieron a la multitud que escogiera 7 varones y les dijeron, escojan 7 varones de entre toda la multitud que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que tengan sabiduría. Entonces estuvieron de acuerdo y escogieron a 7 diáconos. Ahí empieza la historia de los diáconos, ahí está el contexto. Entonces dice que escogieron a Esteban, lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Timón, a Temás, a ¿cómo se llama este otro? Nicanor, y por último a otro que se llamaba Nicolás, prosélito de Antioquia. Eso dice la escritura ahí en él. Entonces todos estos cumplían con el requisito que se necesitaba en aquel tiempo: que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. ¿Ok? Entonces
Estos iban a encargar del trabajo que los apóstoles no podían hacer porque ellos debían estar ocupados en la predicación de la palabra. Bueno, hermanos, con esto, vamos a empezar diciendo que hoy en día los diáconos tienen que servir bajo la tutela o la dirección de los ancianos. O sea, en este caso, esta iglesia que es pequeñita, si aquí hubiera un diácono y no tenemos, y no tenemos porque no nos preparamos para eso, ¿no? Quizás no nos interesa. Al contrario de lo que es la empresa constructora, allá sí, hasta llegan a solicitar, pero ¿por qué? Porque hay dinero, es pagado en las cosas de Dios, aunque el pago es mucho más grande porque es la bendición de Dios. Pero nosotros empezamos a mirar que aquí no pagan. Les digo eso basado en mi experiencia. Yo creo que voy a trabajar en eso si no voy a ganar nada. Pero a través de ver las escrituras y de ver las maravillas de Dios y las recompensas de Dios, entonces me di cuenta que las bendiciones son invaluables por servir a Dios. Entonces ellos tienen que servir bajo la tutela de los ancianos. Los ancianos les indican todo lo que tienen que hacer y a veces tienen que hacer hasta algunos ministerios espirituales, no solamente hacer el servicio físico. O sea, ellos tienen que cumplir con todo eso. Y pues sí, es algo bastante que necesita mucha responsabilidad. Y vamos a ver qué dijo Pablo en el versículo 8, empezando. Primera de Timoteo 1, capítulo 3, versículo 8. Y aquí dice requisitos de los diáconos. Y dice el primer versículo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vean, los requisitos que tiene que cumplir un diácono son de bastante responsabilidad, como les decía. Primero, dice que deben de ser honestos. ¿Y qué quiere decir honestos? Deben de tener un carácter definido. Debe la congregación tener confianza en ellos, sin doblez. Una persona que no tiene doblez se mantiene firme en lo que está haciendo. No le va a decir una palabra a la mitad de la congregación y otra al resto. Tiene que ser sin doblez, tiene que mantenerse. Estoy, es la palabra. Bueno, dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio porque lo que Pablo definió con respecto a la fe, dice que es la certeza de lo que esperamos. O puede ser la convicción de lo que no se ve. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha visto a Cristo en persona? No. Entonces ahí entra la fe. Nosotros creemos en Cristo y no le hemos visto.
pero sí lo vamos a ver. Y esa es la promesa que está escrita. Lo vamos a ver. Entonces, alguien que no tiene su fe genuina, cimentada, tampoco va a estar lleno del Espíritu Santo, porque no va a tener su conciencia limpia. Entonces no califica para ser un diácono. Pero dirán, pero yo tengo el deseo de servir. Sí, pero usted tiene que empezar sirviendo, como les dije al principio, como ayudante. Y luego va a llegar a calificar para servir como diácono. Y entonces, para que un creyente afirme que tiene fe, que su fe es genuina, tiene que limpiar primero su conciencia. Y eso no se lo digo yo, eso es lo que la palabra dice. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y dirán ustedes, ¿y qué recibo yo por eso? En el libro de Mateo, capítulo 5, están 9 beneficios. Son las bienaventuranzas que Cristo predicó en el Sermón del Monte. Vamos a mirar nomás uno. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el que no tiene su corazón limpio, tampoco su fe es genuina, y a lo mejor, hermanos, se esté perdiendo la oportunidad de ver a Dios, porque no lo digo yo, sino lo dijo Cristo. Ellos verán a Dios, porque van a tener su conciencia limpia. Y en alguien que no tiene la conciencia limpia, no puede habitar el Espíritu Santo, porque Dios no puede habitar en lugares sucios. Amén. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto, la palabra de Dios, es así. Es así, hermano. Y ahora vamos a ver el versículo 10. Dice que estos también sean maridos de una sola mujer. A ver, no, me equivoqué, hermano. El versículo 10 dice que sean sometidos a prueba, primero. Y es lo que les dije antes. Tienen que ser sometidos a prueba para que califiquen para ejercer el diaconado. Pero esta prueba no es un examen. No es que los van a encerrar en un cuarto y les van a empezar a hacer preguntas. No. La prueba es que deben de haber empezado a servir, como les dije, como el ayudante. Y que la congregación y los ancianos hayan visto su servicio y que no tengan nada que se les pueda reprochar, que hayan servido bien antes. Entonces, es bastante serio el cargo para un diácono. Entonces, hermanos, vamos a ver el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No se refiere a las esposas de los diáconos, porque no todas las esposas de los diáconos van a ejercer el diaconado, porque aquí el apóstol se está refiriendo a las mujeres que sirven como diaconisas. Y por eso está diciendo que deben de tener también estos requisitos, deben de cumplirlos. Y entonces, cuando dice
que deben de ser honestas. Esto quiere decir que sin honestidad no pueden ganar el respeto de la congregación. Tienen que ser dignas de respeto. El otro dice que no sean calumniadoras. Y esto se refiere a que no sean chismosas. Así, sencillo. Que no sean chismosas, que no anden chismorreando aquí, allá y allá. Porque eso también no las va a hacer dignas de respeto. Que sean sobrias. Estas deben de tener un carácter moderado y sereno, tranquilas, dando el ejemplo a las demás mujeres. Y fieles en todo. Primero que guarden la fe, luego que sean constantes en el servicio que están desempeñando, para que así no defrauden la confianza que la iglesia ha puesto en ellas. Ustedes me dirán, las mujeres que escuchan, entonces mejor no servimos como ya. Pero los requisitos son esos. La palabra no le hace favor a nadie, la palabra es la verdad. Amén, 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 amén. El versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Sencillo de entender. El diácono debe de dar el ejemplo de no ser infiel a su esposa. Dice, maridos de una sola mujer. ¿Okay? Ser honestos ahí en ese aspecto. Entonces van a dar un ejemplo. Porque si un diácono es infiel, lo va a saber toda su comunidad. Son los primeros que se dan cuenta y al final se da cuenta la iglesia de que el diácono puede andar cuerneando a su mujer, como dicen en México. Entonces, ¿y eso qué es? Un mal ejemplo. Amén, 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 amén. Y que gobiernen bien a sus hijos. ¿Qué debe hacer para gobernar bien a sus hijos? No golpearlos. No es eso. Es ser ejemplo en su casa. Amén, amén, amén. Y como aquí estamos hablando de servir, el diácono tiene que empezar también sirviendo en su casa. Si hay algunos quehaceres en la casa que su esposa no alcanza a hacerlo, porque pobrecitas ellas trabajan mucho, ¿no? A veces tienen trabajos y llegan cansadas a hacer el trabajo de la casa y el diácono nomás está ahí. Y es más, llega al extremo de que esté esperando y ni siquiera puede preparar un huevo para comérselo, sino que está esperando a que la mujer llegue con el plato. Tenga, mi amor. Qué bonito. Imagínense eso. Y bueno, yo he mirado en las iglesias. Ponen la comida cuando hay eventos, ponen la comida uno en la mesa y sírvanse. Y hay uno que se queda aplastado ahí y espera que su esposa le lleve el plato ahí. Y estando la comida servida. Gloria a Dios. ¿Sí? Eso es un buen servicio. Si el candidato para diácono empieza haciendo eso en su casa, lo va a hacer bien también en la iglesia y lo va a hacer contento. Amén. Porque vean, tiene la bendición de Dios, la recompensa. Y si lo hace en la casa, tiene la recompensa porque su esposa va a estar contenta y le va a llegar, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Y se va a quedar sorprendida si nunca lo han hecho y lo hacen. Se va a quedar sorprendida, wow, mi esposo. Este no es, este me lo ha cambiado.
Ujú. Gloria a Dios, hermano. Cristo lo ha cambiado. Amén. Lo ha cambiado, Amén, ¿verdad? amén, amén. Y entonces, y dice el diácono, yo, ¿qué voy a recibir de eso, de servir ahí en la casa? Sí, ya le estoy diciendo que así va a recibir. Va a recibir la aprobación, la confianza, y se va a ganar mejor a su familia. Y cuando viene y sirve en la iglesia, se gana la confianza de la iglesia y de los ancianos, de todos. Y recibe las bendiciones de Dios. ¿Ok? Esa es la manera. No es que va a ir a golpear a su gente, no. Usted tiene que ser ejemplo en su casa. Vamos a ver, el versículo 13. Este ya es la conclusión. Aquí están las ganancias de ser un servidor de Dios. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan para sí la confianza. La iglesia va a confiar en ellos. No van a defraudar a la iglesia y mucho menos van a quedar mal con Dios. Entonces, esa confianza que la iglesia va a tener en ellos es un galardón en la iglesia. Pero el galardón más importante, y ese es el que yo valoro como lo mejor, es una posición honrosa ante Dios. En Mateo 25, del versículo 14 al 30, hay una parábola, hermanos, que nos enseña estos galardones ante Dios. Cómo Dios puede bendecir al que trabaja bien en su obra y cómo también puede desechar al que no hace nada. Hubo un señor que tenía mucho dinero y muchos siervos y emprendió un viaje y escogió tres siervos y a uno le dio la confianza de dejarle 5 talentos. Eso es mucho dinero. Y se lo dejó así nomás. A otro le dejó 2. Y al otro nomás le dejó 1 talento. Llegó el día que regresó el señor y les pidió cuentas y llegó el que había recibido sus 5 talentos y le dijo, Señor, he duplicado los talentos y tengo 10. El Señor, la respuesta que le dio, maravillosa. Y eso está en el versículo 21 de Mateo 25. Le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! Que el Señor nos diga a nosotros, has servido bien. Ven hacia mí. Estoy gozoso por tu obra. El Señor también reconoce la buena obra del buen siervo. Al otro no le dijo, siervo malo y negligente. Y si ven el versículo 30, ahí mismo, al final de la parábola, dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, para Dios, sí nos ama a todos, pero al que no sirve, dice que hay que desecharlo, que vaya
Y hay muchos versículos que dicen eso, que el árbol que no da fruto sea cortado y echado al fuego. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Servirle al Señor para obtener estas ganancias. Amén, amén, amén. Estas ganancias que no de ninguna manera son materiales. Entonces, hermanos, vamos al versículo 14. Aquí Pablo solamente pasó que él había planeado un tiempo para ir a Macedonia, y en Macedonia se tardó más de lo que había planeado, y por eso decidió escribir esta carta, porque él sabía que había muchas cosas problemáticas en la iglesia de Éfeso, donde había dejado a su discípulo Timoteo. Y entonces el objetivo de escribirle fue por eso. Y el versículo 14, eso es lo que dice. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Y el versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Algo que le está advirtiendo a Timoteo es eso. Que en la iglesia había muchas cosas negativas, muchas situaciones problemáticas, mucha gente que quería hacer su doctrina, la doctrina a su manera, y entonces él estaba diciendo, ten cuidado cómo caminas dentro de esa gente. Cuidadito como vayas a elegir a uno de esos como diácono, porque no van a dar un buen ejemplo a la congregación. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo le estaba recomendando a Timoteo. Y cuando dice en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia, nos está poniendo bien en claro que un edificio puede ser muy lujoso, muy atractivo, pero no es la casa de Dios. Amén, amén. La casa de Dios somos nosotros los creyentes. Amén, amén. Porque nosotros también hemos entrado a la familia de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos. Entonces somos la familia de Dios. Y eso nos lo aclara en Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños ante Dios, ya somos reconocidos, ya somos familia desde Dios viviente. Y que ese Dios viviente es el baluarte, es la columna, es la que sostiene y es el baluarte de la iglesia. La iglesia no tiene la verdad, Dios tiene la verdad. La palabra de Dios es la que tiene la verdad. Él es la columna y es el baluarte. Y es un Dios que vive y vivirá para siempre. Ahora vamos a entrar a otra enseñanza. Y vamos a ir al último versículo, el 16. Y dice así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vean, la palabra misterio la utilizó Pablo para hacer mención
de una verdad que estuvo oculta, dice Pablo, por mucho tiempo en el Antiguo Testamento, pero que ha sido revelada en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con la revelación de Jesucristo como hombre. La piedad significa también misericordia. Significa también compasión. Entonces, si nosotros vemos la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, que estábamos caídos, que estábamos perdidos en el pecado, y Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por toda esa gente que estaba perdida, que derramara su sangre para lavar los pecados. Entonces nosotros no somos quien podamos discutir el misterio de la piedad de Dios. Por eso dice que es indiscutible. Y vamos a ver las últimas líneas. Vean lo que contienen las últimas líneas de este versículo 10. Dice que fue manifestado en carne. Cristo, hecho Dios, se merece toda nuestra alabanza por sus maravillosas obras. Y empecemos viendo esas maravillosas obras. Primero se manifestó como hombre, como un humano, se manifestó para poder pagar la deuda que tenía el hombre. ¿Quién puede ir a pagar una deuda tan grande que es necesario morir para pagarla? Es nadie, más Cristo. Y Él sí lo hizo. Cuando dice manifestado en carne, no se está refiriendo a la humanidad pecaminosa del hombre. Se está refiriendo simplemente a esa condición humana que Él adoptó, pero sin pecar. Cristo fue 100% Dios y es 100% humano cuando anduvo en la tierra, pero no pecó. El único hombre que no ha pecado. Justificado en espíritu. Esta es una declaración de la justicia espiritual y libre de pecado que Cristo tuvo en sí mismo. Él tomó nuestro lugar y fue justificado por ello, pero también quiso que nosotros fuéramos justificados en Él. Pueden ver si quieren o si pueden, si lo encuentran rápido, porque ya andamos cerca del tiempo. Pueden ver este versículo. Segunda de Corintios 5:21. Y dice así, la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Cristo tomó todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia. Luego dice la otra línea, visto de los ángeles. Aquí no se refiere nomás
a los ángeles escogidos que todavía le sirven a Dios. Se refiere también a los ángeles caídos. Dice que los ángeles lo vieron cuando anunciaron a los pastores de Belén, y eso está en el capítulo 2 de Lucas, que había nacido el Mesías. Entonces ahí lo vieron los ángeles enviados de Dios. Pero también lo vieron los ángeles caídos. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Los exhibió públicamente y les dijo: ustedes no pueden conmigo. Le dijo a Satanás: yo soy el Hijo de Dios. Me pueden quitar la vida hoy y voy a resucitar el tercer día. Entonces ahí los exhibió públicamente y ahí lo vieron también los ángeles caídos. Luego dice: visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, dice la otra línea. Primero, Jesucristo nombró a Pablo para que llevara el mensaje a los gentiles, los que no eran judíos. Y ese mensaje de Pablo ha llegado hasta aquí donde nosotros. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nos dice que cuando este evangelio de salvación, cuando nosotros le prediquemos a todo el mundo que Cristo vino, caminó con nosotros como un hombre, que murió en la cruz, que derramó su sangre para salvarnos y que al tercer día resucitó para probar que Él podía vencer a la muerte, y que subió al cielo en gloria. Cuando nosotros hayamos predicado eso, que es el evangelio de salvación, dice que entonces le volveremos a ver, porque Él va a volver, y entonces será el fin. No sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana, solo Dios sabe. Creídos en el mundo. Dice creído en el mundo porque no todo el mundo va a creer en Él. Es en el mundo. Digamos que pueden haber 1000 personas en un lugar y tal vez crean 5 o 10. Los demás, pues no. Y así dijo en Mateo 7. Ahí dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van a entrar ahí. Nosotros los cristianos nos toca entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué dice la puerta estrecha? Porque antes de seguir a Cristo, nosotros ponemos un montón de pretextos. Y a veces estamos añorando la vida pasada y queremos salirnos aún de ahí de la veredita estrecha. Todavía no hemos logrado caminar en la puertecita, en el caminito estrecho. Lo queremos dejar porque todavía estamos pensando en que el mundo es más agradable. Es cierto. Dejémoselo a esos que entraron por el camino
camino ancho o la puerta ancha. Nosotros tenemos que seguir la vereda estrecha, pero dice que no debemos salirnos ni para la derecha ni para la izquierda. Hermanos, el agradecimiento hacia Dios es algo muy importante para el cristiano. Y ser recibido el último en gloria. Esto nos indica que Dios estuvo complacido con la obra de Jesús y la aceptó completamente, y por eso Él vive en gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amén. Amén. Gracias te damos, mi Señor, por la palabra, Señor, por eso que nos has dejado escrito, Señor, que a veces nos resulta difícil entender, Señor, pero sabemos que estamos en el camino, Señor, y que es la única manera que nosotros podemos agradarte a ti, Señor. Gracias por enseñarnos cómo puede ser un buen servidor tuyo, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. Si alguien aquí, hermanos, por primera vez nos visitó